palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. ¡Vamos! Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas. Hay circunstancias, hay ocasiones, hay periodos, hay tiempos en que las circunstancias son difíciles. Tanto que uno piensa, oiga, ¿vale la pena dar la batalla? Porque es que hay momentos en que no hay fuerzas ni para levantarse de la cama. Todo lo vemos perdido. Y todo lo vemos con tendencia a empeorar. Miren, hace cerca de 30 años, un poco menos, yo era socio de una empresa. Y el gerente me propuso en algún momento firmar un pagaré para respaldar una deuda. Yo firmé y respaldé la deuda supuestamente no con mi firma, sino con lo mío. Meses después, la deuda no se ha pagado. Porque uno puede tener una empresa y puede producir cosas, pero si no las vende, no tiene nada que hacer. La empresa finalmente nunca despegó y vinieron los líos jurídicos. Un día llegaron los abogados a mi casa para embargarme. ¿Y yo qué tenía? Les voy a contar qué tenía. Todo lo que había en esa casa era de mi mamá. Yo solo tenía un teléfono inalámbrico. Esa era mi única propiedad ahí en la casa. ¿Qué hice? Eran como las 7:30 de la mañana, o sea, una cosa así. Me quedé en la cama. Desconecté el teléfono y lo guardé debajo de las cobijas. Yo no fui capaz de pararme.
La diligencia del embargo finalmente la atendieron el gerente y otra persona. Y después de que terminó la diligencia fueron hasta la cama como a darme ánimos, pero la cosa era complicada. Fueron días muy, muy difíciles. Yo no quería pararme de la cama, no quería afeitarme, no quería bañarme, no quería hacer nada. Yo tenía como 21 o 22 años, pero sentía que yo ya no tenía futuro. No volví a la empresa. Para nada. ¿A qué? No había nada que hacer. Todo era tiempo perdido y era gastar dinero en ir a algo que ya no tenía salida. Eso sí, cuidaba mi teléfono inalámbrico como si fuera un tesoro. Tanto que hoy, 30 años después, ese teléfono inalámbrico está por ahí, guardado. Y no solo eso, sino que comencé a sentir miedo de todas las cosas. Yo no contestaba ni siquiera el teléfono porque seguro eran problemas. Cada llamada era un problema distinto. El asunto es que no era paranoia. Realmente era un problema tras otro y tras otro y tras otro. Y entonces ustedes, cualquiera me preguntará, bueno, ¿y dónde estaba Dios en esas situaciones? La pregunta es válida. ¿Dónde estaba Dios? Vamos a descubrir a dónde estaba Dios en todas esas situaciones. Y lo vamos a descubrir a partir de un hecho que ocurrió con Jesús y sus apóstoles. Jesús un día despidió a la multitud, había predicado, había enseñado y todo lo demás, y se fue a orar. Mientras tanto, los discípulos se fueron en una barca. Abordaron, se pusieron los cinturones de seguridad, no, los flotadores tampoco, o sea. Y la barca fue adentrándose y quedó en medio de la mar, azotada por las olas. Habían unos vientos tremendos, las olas estaban fuertes, y entonces Jesús, después de orar, se fue a la barca. Solo que Jesús se fue caminando sobre el mar a la barca. Y entonces, cuando vieron a Jesús, los discípulos se asustaron. ¡Ay, un fantasma! ¡Ay, no, un espanto! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! Los tipos estaban francamente aterrados. Y Jesús les dijo, no teman, soy yo. A ver, miren. Y entonces entra Pedro, nuestro querido Pedro. Un tipo como cualquiera de nosotros. No, Pedro era mejor que muchos de nosotros. Y entonces entra Pedro y le dice, Señor, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué fe!, ¿no? ¡Qué tremendo, Pedro! Y Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Efectivamente, iba donde Jesús. Pero lo cogió de pronto una tremenda ráfaga de viento, se asustó, perdió la fe y comenzó a nadar estilo ladrillo para el fondo, ¿no es cierto? Y entonces, como podía, salía, Señor, sálvame. Vamos a ver qué pasó. En Mateo 14, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se estaba ahogando. Después de caminar sobre las aguas, estaba ahogándose, estaba en dificultades, tempestad, viento, oscuridad, miedo, o sea, todo junto. Pedro estaba
en este momento en una situación de aflicción. ¿Y qué hizo Pedro cuando estaba en ese momento de angustia? Pidió la ayuda idónea. Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo agarró. Jesús estaba a una mano de distancia. Señor, sálvame. Y extender la mano para que Jesús lo agarre. A esa distancia estaba Jesús de mí en esos momentos tan difíciles que viví. Pero yo ni grité, Jesús, sálvame, o Señor, sálvame, ni estiré la mano para que Él me sacara de la situación. Miren, hay varias cosas. Lo primero es que Dios no promete que el viaje por esta vida va a ser todo placentero. Para nada. Dios no engaña. Dios no nos promete Disney World. Dios nos promete y nos dice, miren, van a tener aflicciones, van a tener dificultades, van a tener angustias, pero yo estoy ahí. Vamos a leer Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor nos dice que tendremos aflicciones, que en el mundo tendremos aflicciones. Es decir, ¿qué significa la aflicción? Significa que tendremos molestias, que tendremos sufrimientos físicos y emocionales, que en muchas ocasiones tendremos tristeza o angustia moral, que en diversas situaciones de la vida nos preocuparemos y sentiremos inquietud. Ese es un excelente resumen de lo que dice Jesús, pero también es un excelente resumen de lo que viví en esa época que les estaba contando y en muchas otras. La aflicción viene con algunas situaciones de la vida. Es parte de la vida, son parte de la vida. Y ante estas aflicciones solo tenemos dos posibilidades para enfrentarlas: con Dios o sin Dios. Cuando se enfrentan las aflicciones sin Dios, inevitablemente se llega a la desesperanza. ¿Por qué? Porque ahí opera la ley de Murphy. Si algo malo puede pasar, pasará. Por más que se busque, no hay otra alternativa distinta a la desesperanza cuando se enfrentan las aflicciones sin Dios. Y esa desesperanza, ojo, conduce a la tragedia, al suicidio, al maltrato, al asesinato físico o al asesinato emocional. Porque sin Dios, las salidas siempre son violentas y transgresoras. Sin Dios, enfrentando las aflicciones, no hay un futuro de calma. Solo la tempestad se ve en el horizonte. Y cada que se avanza o que se cree avanzar, las nubes son más oscuras, el viento es más fuerte, la lluvia es mucho más caladora, el frío destroza la piel. Cuando se enfrentan las aflicciones con Dios, obviamente hay esperanza. Jesús mismo dice, confíen, yo he vencido al mundo. Si yo estoy con Jesús, si estoy con Dios, si de verdad tengo fe, si de verdad estoy con Él, yo confío, pongo mi confianza en Él, porque Él ya venció, Él ha vencido al mundo. Con Dios, las aflicciones se ven como situaciones que ocurren y que son propias de nuestro tránsito por esta vida. Pero esas dificultades, esos dolores, frente a esto tenemos una seguridad: van a tener solución.
Porque Dios está ahí, actuando. Las aflicciones ciertamente generan dolor y miedo. Claro que sí. Nadie cuerdo, nadie racional, nadie que conozca la vida o medio la conozca, va a dejar de sentir dolor y miedo frente a una aflicción. Miren, Jesús lo explica muy bien esto de la aflicción en Juan capítulo 16, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Miren, en aquel tiempo, en ese tiempo que les estaba contando al principio, sentía mucho dolor emocional. Mucho. Pero finalmente reaccioné. Gente, mensajes de Dios a través de personas, en fin, me hicieron reaccionar. Pero reaccioné muy mal. Me fui lanza en ristre contra los acreedores. Insulté, grité, maltraté. Fue la típica reacción de quien no reconoce sus errores y de quien no admite que va a sufrir aflicciones. Yo no reconocía un error fundamental. Yo firmé tontamente un pagaré. Simple. Eso no era culpa de Dios, ni culpa de la gente, ni culpa... No, fue mi culpa, fue mi responsabilidad. Es la típica reacción del quien culpa a los demás por sus malas decisiones. Es que si el gerente no me hubiera pedido que firmara, es que si no hubiéramos hecho, si no hubiéramos dicho, si hubieran... No, es mi culpa. A mí nadie me obligó a hacer nada. Yo lo hice, ignorante, tonto, pero lo hice. Pero después de toda esa maraña emocional, de esa reacción violenta, me paré. ¿Sí? Ya había dejado heridos, ya había insultado, ya había dañado relaciones, en fin, todo eso. Pero finalmente, después de todo eso, me paré. Personas cercanas comenzaron a mostrarme el panorama. Porque Dios estaba actuando. Y el hecho fundamental es que después de estar postrado, viendo que no tenía futuro, y después de reaccionar violentamente, Dios me hizo entender que no me podía rendir. Dios actuó, no se rinda. Era una derrota. Cierto, era una derrota, y era una derrota dolorosa, difícil. Pero no había perdido la guerra de la vida. Era una sola batalla. Y no podemos quedarnos lamentándonos por perder una batalla, porque vienen otras. Y hay que seguir, y hay que enfrentarlas, y hay que prepararnos, y hay que saber que en esas batallas de repente vamos a sufrir heridas. Vamos a sentir dolor emocional, físico. Vamos a sentir angustia, pero la guerra de la vida hay que ganarla. En Dios tenemos la victoria asegurada, porque Dios va adelante y así peleo mis batallas, con Dios conmigo. Y voy confiado en que Dios va conmigo y Él da mis batallas. Miren, hay momentos de la vida que son como una olla de crispetas, ¿no? Entonces uno la pone el aceitico, pone la capita suave de maíz pira, y de repente ¡pum!, comienzan a explotar todas las crispetas, ¿sí? Y si no tienen espacio se comienzan a quemar y tal, bueno. Pero hay momentos de la vida, hay episodios, hay etapas de la vida que son así, como una olla de crispetas. Es decir, todos los problemas, todas las aflicciones, todas las angustias surgen al mismo tiempo. Estallan al mismo tiempo. Pip, pip, pip. Es como si nos atacaran de todos los flancos.
No hay forma de cubrirse. Pablo habla de esos momentos. Pablo habla de esos periodos de aflicción. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ese escenario que plantea el apóstol Pablo en 2 Corintios es duro, es aterrador. El apóstol dice, estamos atribulados en todo. Es decir, que en todo sentimos dolor, sentimos tormento, sentimos aflicción moral. Eso pasa cuando tenemos los periodos de la olla de crispetas. Que estamos padeciendo adversidades. Y esas adversidades son externas. Es decir, no las podemos controlar. Sencillamente se vienen. Y se vienen por malas decisiones que hemos tomado, por maldades que hacen otras personas contra nosotros, por malas decisiones que se van tomando en conjunto. O sea, surgen por una serie de situaciones que finalmente no podemos controlar. Dice el apóstol, atribulados, mas no angustiados. Es decir, el apóstol se refiere a nuestra respuesta a la tribulación que padecemos. O sea, nuestra respuesta al dolor, al tormento o a la aflicción moral. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Nos quedamos tirados en una cama? ¿Nos damos por derrotados? Estamos caídos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos paramos, nos sacudimos las rodillas y para adelante? ¿O nos quedamos ahí tirados, arrodillados? Ay, ¿por qué a mí? Es una decisión. ¿Cómo se enfrenta? Es una decisión. ¿Cómo la enfrentamos? Con ansiedad. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Con un temor que asfixia? ¿Dejamos que el dolor y el sufrimiento se apoderen de nosotros? ¿Que la tribulación tome el control de nuestras vidas y acciones? Es cierto, hay situaciones difíciles, muy difíciles, pero ahí, justo ahí, en esas situaciones, cuando estamos con las rodillas peladas, con la cadera dislocada, con los codos raspados, con la cara llena de sangre, ahí es cuando tenemos que mirar, pararnos, o sea, detenernos un segundo y comenzar a mirar a partir de ese momento la luz. Y esa luz se llama Jesucristo. En Él tenemos la paz que no podemos perder. Dice Pablo, en apuros, mas no desesperados. O sea, estar en apuros es estar en aprietos, estar en conflicto, tener dificultades. En apuros es padecer estrechez, escasez o penuria. Hemos vivido momentos de escasez, hemos vivido momentos de penuria, hemos vivido momentos de estrechez. Estar en apuros es otra circunstancia externa. No podemos controlar las situaciones que nos llevan a los apuros. Pensando en la estrechez, recuerdo cuando hicimos obras en nuestra casa, remodelación. Y entonces nosotros estábamos con mi esposa a organizar el cronograma de obra. Y estos ahí, tal día tal cosa y tal día tal otra, ¿no es cierto? Para no estrecharnos, para tener disponibilidad de espacios. Y una obra es algo que se puede más o menos controlar. Lo que uno no puede controlar es el incumplimiento
de los contratistas y entonces finalmente terminamos toda la familia metida en una habitación. ¿Sí? Ahí comíamos, ahí estudiábamos, ahí dormíamos, o sea, ahí nos caíamos de la cama por la mitad. En fin, o sea, pasaban cosas porque todos quedamos concentrados en una sola habitación. Entonces no podemos controlar las situaciones que nos llevan a los apuros. Pero sí tenemos un compromiso con Dios. Tomar la decisión de no desesperarnos. Frente al apuro y a la aflicción, hay que aferrarnos a la esperanza. En el caso de la obra, que es muy parecido a lo que pasa en la vida, yo me aferro a la esperanza que esa obra va a terminar. Y que después de terminar voy a disfrutar de unos espacios maravillosos como yo los quería. ¿Sí? Sujetarnos de la fe como nuestra tabla de salvación. Y esa fe es en Jesucristo. El que sí tiene todo el control y el que sí tiene todas las soluciones. Y el tema de la remodelación, de la estrechez, es lo mismo que pasa en la vida. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de concentrarnos en la estrechez que estamos viviendo, en el malestar, en la aflicción que estamos padeciendo, nos concentramos en otra cosa? ¿Y en qué cosa nos podemos concentrar? En la expectativa de ver cómo Dios va a solucionar todo eso. Cómo Dios va a coger y va a cambiar las cosas y va a mover gente y va a mover situaciones para que salgamos victoriosos. A mí me gusta hoy concentrarme en eso. Pero ojo, hay una parte de lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios que es tremenda. Dice, derribados, pero no destruidos. Pablo afirma que hay situaciones que nos tiran contra la tierra. ¿Sí o no? Hemos vivido y viviremos aflicciones que nos harán dar contra el suelo. También la palabra derribados es que nos quitan la estimación o la dignidad. Por supuesto, derribados tiene que ver con ser humillados y avergonzados. Estas son situaciones que se presentan como aflicción. Pero tirados contra la tierra, sin estimación, humillados o avergonzados, no significa que seamos destruidos por esas calamidades. No, Señor. Podemos sentir humillación, podemos sentir dolor, podemos sentir angustia. Claro. Podemos sentir que estamos contra la tierra y que a veces nos falta la fuerza para podernos parar. Claro que sí. Pero no estamos destruidos. ¿Qué es estar destruido? La Biblia se refiere a destruido por completo. Es decir, quitar totalmente o del todo. Si hablamos de estar destruido, significa que me quitarían totalmente. Es decir, que desaparecería. Es decir, perecería. O sea, muerte física. Derribado, pero no destruido. Puedo estar en tierra sangrando, pero no he perecido. No estoy muerto. Por lo tanto, si no estoy muerto, tengo que coger, echarle ganas, como dice el pastor Marcos Witt, pararme y seguir. ¿Con dolor? Sí. ¿Cojo? Sí. ¿De pronto sin un ojo? Sí, pero hay que seguir. Métale ganas, como dicen en México. Porque no estamos muertos. ¿Cuándo termina la misión? ¿Cuándo termina este recorrido en el que tendremos aflicciones? Termina la misión y el recorrido cuando morimos. Ahí termina. ¿Ok? Entonces, ciertamente nos caemos, nos golpeamos, pero en Dios no somos destruidos. Al contrario, nos paramos y seguimos adelante.
Porque no hay nada ni nadie que pueda destruirnos. Estamos en Cristo y Él nos levanta. Él nos sustenta. Él nos da la victoria. Eso lo hemos visto. Eso lo hemos vivido. Eso lo estamos viviendo hoy. Gracias a Dios. Porque a pesar de las dificultades y a pesar de los dolores, Dios ya nuevamente nos puso en victoria. Y eso lo agradecemos y reconocemos que toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Porque a pesar de los dolores y de las dificultades, a pesar de las situaciones que no podemos controlar, lo que sí es cierto es que nuestra esperanza siempre estuvo en Él. Y por eso hoy podemos decir tranquilos y contentos y alegres y agradecidos, estamos en victoria. Porque en Cristo salimos y somos fortalecidos.